Elecciones departamentales y municipales, mayo 2025. Módulo 3. Escrutinio. Durante el escrutinio, los únicos elementos que se utilizarán para llevar el registro del contenido de cada sobre serán la planilla auxiliar de voto a voto y la tableta abierta en el registro de votos. La comisión receptora de votos abrirá la urna y extraerá los sobres de su interior. Verificará que la cantidad de sobres coincida con el total de votantes establecido en el acta de clausura. Si no fuera así, se deberá dejar constancia de cuáles fueron las causas por las cuales eso no sucedió. Se separarán los sobres de voto observado, azules, constatándose que coincida con lo que surge del acta de clausura y lo consignado en la lista especial de votos observados. Dichos sobres se dividirán en dos grupos, uno de votos observados simple y otro de votos observados por identidad. Se envolverá cada grupo con una banda de voto observado, escriturándose en ellas la cantidad que contiene cada grupo, con la firma de presidente y secretario. Estos paquetes se guardarán en el interior de la urna. Los votos observados no se escrutan. Si los votos no observados fueran 5 o menos, no se realizará el escrutinio primario. La aplicación permitirá cerrar el escrutinio sin ingresar totales en los registros correspondientes, y la comisión receptora de votos escriturará en las observaciones del acta de escrutinio las razones por las cuales no se realizó el mismo. Procedimiento para abrir los sobres. El secretario abrirá los sobres extrayendo el contenido cuando lo hubiera y enunciándolo en voz alta, al tiempo que lo exhibe a los demás integrantes de la comisión receptora de votos y a los delegados presentes. El vocal escriturará en la planilla voto a voto el contenido de cada sobre, anotando el número de la hoja, si lo hubiere, en el casillero correspondiente. El presidente, por su parte, realizará la misma acción en el registro auxiliar de votos de la tableta. La grilla electrónica irá mostrando lo ingresado en orden inverso a su registro. Las hojas de votación se irán separando en diferentes montones, para cada lema o partido político a cargos departamentales, para cada lema o partido a cargos municipales, para los sobres cuyas hojas fueran anuladas en su totalidad, para los votos en blanco, sobres que no tenían hojas de votación o que solo contenían objetos extraños. Se deberá anular la totalidad del contenido del sobre. Cuando en un mismo sobre aparezcan hojas de votación de diferente lema, cuando en un sobre aparezcan hojas de votación acompañados de un objeto extraño, cuando en un sobre aparezcan hojas de votación rayadas, testadas o con roturas o dobleces que por su entidad denoten la intención del elector de identificar su voto, cuando en un sobre aparezcan 3 o más hojas idénticas. El procedimiento a seguir en estos casos será el siguiente. Se escriturarán la o las hojas anuladas y el sobre que las contenía, expresándose el motivo por el cual fue anulado, con firma del presidente y secretario, y manteniéndose unidos al sobre. No se debe anular el contenido del sobre. Cuando contengan hasta 2 hojas idénticas, en ese caso se anulará una por venir repetida. Cuando contengan una hoja de elección departamental acompañado por hojas de votación a la elección municipal de un municipio diferente al que corresponde el circuito, o cuando la comisión receptora de votos esté funcionando en una localidad donde no hay municipio, en ese caso se deberá anular únicamente la hoja municipal y se validará el resto del contenido del sobre, cuando aparezcan hojas de votación con errores de imprenta. Si un sobre no contiene hojas de votación, aun cuando hubiere en su interior objetos extraños a las elecciones, se considerará un voto en blanco. En tal caso, el procedimiento a seguir será escriturar en el sobre en blanco o, si correspondiera, en blanco con objeto extraño. Voto lema. Si dentro de un sobre de votación aparecen 2 o más hojas de un mismo lema o partido, identificadas por números diferentes con candidaturas a la misma elección, departamental o municipal, se contabilizará como un voto al lema. En este caso, las hojas permanecerán unidas entre sí, escriturándose en ellas con la cual venía acompañada bajo firma del presidente y secretario, y quedarán en el montón correspondiente a ese lema y a la elección correspondiente.
Los ejemplos que vamos a ver se desarrollan en el municipio B de cualquier departamento. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo 1. Aparece una hoja número 2115 a la elección departamental con una hoja número 15B a la elección municipal. Se validarán ambas hojas, ubicándolas en los montones correspondientes. El vocal ingresará en las columnas que le corresponde a cada elección el número de cada hoja. En tanto, el presidente seleccionará la opción Ingresar voto y dentro de ella elegirá el ítem válido, ingresando en los campos correspondientes a cada elección los números de las hojas que correspondan. Ejemplo 2. Dos hojas diferentes, número 2000 y número 1, a la elección departamental, con una hoja número 12B a la elección municipal, todas del mismo lema. Para la elección departamental se validará un voto al lema, manteniendo las hojas unidas, escrituradas y firmadas por presidente y secretaria, las cuales se colocarán en el montón correspondiente a las hojas válidas de ese lema. También validará la hoja a la elección municipal, colocándola en el montón correspondiente. El vocal escriturará en la planilla de voto a voto, en la columna destinada a la elección departamental, los números de ambas hojas a esa elección, separados por un guión. En la columna de la elección municipal, el número de la hoja a esa elección, en observaciones, aclarará que se trata de un voto al lema, elección departamental. En la tableta se procederá en forma similar al ejemplo anterior, ingresando en el campo correspondiente a la elección departamental primero el número de una de las hojas que conformó el voto al lema para luego seleccionar la opción Agregar hoja, lo que nos permitirá ingresar la otra hoja que completó ese voto y en el campo municipal el número que corresponda. Ejemplo 3. Aparece una hoja número 90 a la elección departamental con 3 hojas a la elección municipal de diferente número 53B, 79B y 96B, todas del mismo lema. Al igual que en el caso anterior, se configura un voto al lema para la elección municipal. El vocal deberá ingresar en la columna de la planilla voto a voto correspondiente a la elección departamental, el número de la hoja para esa elección y en la columna para la elección municipal, los números de las 3 hojas contenidas en el sobre separados por guiones, aclarando en observaciones que se trata de un voto al lema, elección municipal. En la tableta se procederá ingresando en el campo correspondiente a la elección departamental el número de la hoja y en el campo municipal los números que conformó el voto al lema. Se ingresará una de ellas y luego seleccionará la opción Agregar hoja, lo que nos permitirá ingresar las otras hojas que completó ese voto. Ejemplo 4. Aparece una hoja número 409 a la elección departamental sin hoja a la elección municipal. Se valida la hoja a la elección departamental colocándola en el montón correspondiente a esa elección y al lema del partido. En la planilla voto a voto, el vocal consignará el número de la hoja departamental en la columna correspondiente y pasará una raya en el espacio destinado a la hoja municipal. Por su parte, el presidente, en la tableta, ingresará el número de la hoja departamental donde corresponde y en elección municipal seleccionará la opción No hay hoja. Cuando no venga hoja a la elección departamental, procedemos de forma similar al ejemplo anterior, simplemente invirtiendo el orden de los campos a llenar. Ejemplo 5. Aparecen 3 hojas número 960 idénticas a la elección departamental con una hoja número 326B a la elección municipal. Se anula la totalidad del contenido del sobre, uniendo todas las hojas al sobre y escriturando con firma de presidente y secretario. En el sobre y en las hojas anulado y el motivo por el cual fue anulado su contenido. Todos los elementos de este sufragio, sobre y contenido, se colocarán en un espacio destinado a los sobres cuyo contenido haya sido anulado en su totalidad. En la planilla voto a voto, el vocal escritura en la columna departamental 3 veces el mismo número. En la elección municipal, el número de hoja que venía. Y en el espacio destinado a observaciones se escriturará anulado 3 hojas idénticas. En la tableta, el presidente seleccionará la opción anulado y la aplicación le solicitará que exprese la causal de la anulación. Ejemplo 6. Aparece una hoja número 909 a la elección departamental con un objeto extraño, boleto.
Se anula la única hoja contenida en el sobre por venir acompañada por el objeto extraño, por lo tanto, como en el ejemplo anterior, todo el contenido permanecerá junto al sobre. Tanto en el sobre como en la hoja se anotará que se trató de un voto anulado, expresándose la razón de la anulación. En la planilla voto a voto, el vocal anotará el número de la hoja en la columna de las hojas departamentales y trazará un guión en el espacio correspondiente a hojas municipales, detallando en observaciones anulado por objeto extraño. En la tableta se deberá aplicar lo mismo que en el ejemplo anterior. Ejemplo 7. Aparece una hoja número 77 a la elección departamental con una hoja número 53G a la elección municipal de otro municipio, ambas de un mismo lema. En este caso, estamos frente a una situación para la cual la Corte Electoral determinó que se validaran la o las hojas a la elección departamental y se anularan únicamente la o las hojas a la elección municipal por no corresponder al municipio. El mismo criterio se utilizará cuando se esté trabajando en una localidad donde no hay elección municipal. El vocal consignará en el espacio correspondiente a la elección departamental de la planilla voto a voto el número de la hoja de votación, trazándose una línea en el casillero correspondiente a la elección municipal, llenando en observaciones hoja de otro municipio número 53G. Mientras que a esta hoja se le colocará al dorso anulada diferente municipio bajo firma del presidente y secretario y se guarda en la urna. El presidente, mientras tanto, ingresará en la tableta el número de la hoja y en la opción para la elección municipal seleccionará el ítem No hay hoja. Ejemplo 8. Sobre sin hojas. Se escriturará en sobre la expresión en blanco con firma de presidente y secretario y se coloca el sobre en el espacio destinado a aquellos sobres vacíos o que solo contienen objetos extraños sin hojas. En la planilla voto a voto, el vocal trazará líneas en ambas columnas y señalará en la casilla correspondiente de la columna de observaciones en blanco o en blanco con objeto extraño. El presidente, en tanto, seleccionará en la tableta la opción No hay hoja para ambas elecciones. Ejemplo 9. Hojas de diferente lema. Aparece una hoja 409 con la 326B. Siendo de diferente lema, se anulará la totalidad del contenido del sobre, debiendo permanecer todo junto, sobre y contenido, en el montón correspondiente a los anulados, con causal de anulación firmada por presidente y secretario. El vocal detallará en cada columna el número de las hojas, tanto departamental como municipal, y en el casillero de observaciones anotará anulado diferente lema. El presidente en la tableta elegirá el campo anulado, seleccionando la causal que corresponda. Abiertos todos los sobres, la comisión receptora de votos realizará por separado el escrutinio de la elección departamental y de la elección municipal. En la tableta se deberá seleccionar la opción del menú Cierre de escrutinio. Si la cantidad de votos ingresados en el registro auxiliar no coincidiera con la cantidad de votos no observados, la tableta lo indicará mediante una alerta, ante lo cual la comisión receptora de votos deberá proceder a subsanar esta situación editando, agregando o eliminando del registro auxiliar lo que corresponda, hasta igualar lo obtenido del acta de escrutinio, dejando debida constancia de los motivos en observaciones. Los sobres con hojas anuladas en su totalidad y los votos en blanco total o con objeto extraño serán la misma cantidad en ambos escrutinios. En este momento, la comisión receptora de votos dejará momentáneamente de trabajar con la tableta. Se tomarán en primer lugar las hojas correspondientes a la elección departamental de cada lema, partido, y se agruparán en distintos montones correspondientes a cada número de hoja. En caso de existir voto al lema, se colocará en montón aparte. Una vez realizado esto, se contabilizará cada montón y se consignarán en el acta de escrutinio los votos que obtuvo cada hoja de votación ordenados de menor a mayor. La cantidad de votos al lema, si los hubo, los sobres en blanco, sobres vacíos y aquellos que solo contenían objetos extraños, los sobres cuyo contenido fue anulado. Luego se hará lo mismo con las hojas correspondientes a la elección municipal. Realizados estos recuentos, el secretario labrará el acta de escrutinio
escriturando los espacios en blanco. Se llenará todos los espacios en blanco. En este momento se retoma el trabajo con la tableta. En primer lugar, ingresará el total de votos que obtuvo cada partido. Ingresados estos datos, se pulsará Guardar y Finalizar. El sistema advertirá que se procederá al cierre del ingreso manual, indicando que, si se quiere ingresar el reporte de escrutinio, se debe presionar Aceptar. A continuación, la tableta mostrará las opciones Reporte de escrutinio y Transmisión de datos. La opción Reporte de escrutinio se abrirá automáticamente, pero es posible acceder a ella desde el menú. En este momento se deberán verificar los datos de los votos obtenidos por cada hoja en cada partido mediante la opción Detalle. Si se verificaran diferencias con el acta de escrutinio, se corregirá el dato en la tableta, haciéndolo coincidir con lo establecido en el acta, presionando luego Guardar datos para confirmar el cambio. Si los datos no coincidieran porque no se hubiera ingresado una hoja de votación, se deberá pulsar más Incorporar hoja y efectuar el registro en la pantalla que se desplegará, para la cual se presionará el botón Agregar al finalizar. Cuando se pulsa el botón Guardar datos, la aplicación volverá al reporte del escrutinio, donde se verificarán y corregirán, si fuera necesario, los totales del siguiente partido. Este procedimiento se repetirá para todos los partidos. Transmisión de resultados. Finalizada la verificación, si correspondiera, se pulsará el botón Guardar datos y se indicará en la aplicación la finalización de la tarea, luego de lo cual no es posible realizar modificaciones. Se deberá tomar una foto del acta del escrutinio utilizando el menú Cámara. Una vez hecho esto, se debe guardar la imagen. La comisión receptora de votos transmitirá los datos desde la opción correspondiente en el menú de la aplicación. Si hubiese tenido dificultades en la conexión a Internet durante la jornada, o si la considera conveniente, puede realizar una prueba de conexión previa a la transmisión, ingresando al menú y seleccionando Prueba de conexión. Si la misma es exitosa, el sistema lo indicará mediante un mensaje. En la pantalla de transmisión de datos habrá una pestaña para que los integrantes de la comisión receptora de votos ingresen de a uno con su usuario y contraseña e indiquen si aceptan los datos que se transmitirán. Si alguno de los integrantes de la comisión receptora de votos indica que no acepta los datos, la aplicación igualmente dará lugar al siguiente miembro. Por tal motivo, esta acción equivale a indicar si cada integrante de la comisión receptora de votos avala los datos transmitidos. Cuando le corresponda el turno al vocal, los botones ofrecerán las opciones de no aceptar y transmitir y aceptar y transmitir, ya que es el último firmante. Si por razones de fuerza mayor uno de los integrantes de la comisión receptora de votos no estuviera presente, el sistema permite indicar que el miembro de la mesa no está disponible, continuar o, si quien no estuviera presente fuera el vocal. La opción al pie de la pantalla indicará el miembro de la mesa no está disponible, transmitir. Cuando los datos fueran enviados correctamente, el sistema nos lo indicará con un mensaje de envío exitoso. Al aceptar, se cerrará la aplicación y quedará finalizado el escrutinio, y si hubiera un error en la transmisión y en el menú se podrá retransmitir resultado. Finalizada la transmisión, se apagará la tableta y se procederá a guardar materiales y recaudos. Operaciones finales. Labrada el acta de escrutinio, se labrarán las copias del acta entregándosele una copia a cada delegado presente. Si hubiera más de un delegado de un lema, se le entregará la copia al delegado de la hoja más votada. También se le permitirá a los delegados tomar fotografía del acta del escrutinio. Finalizado este proceso, la comisión receptora de votos armará paquetes con las hojas escrutadas, sobres de votos en blancos y sobres cuyo contenido haya sido anulado en su totalidad. Dentro de la urna deberán guardar los votos observados, las hojas escrutadas, los sobres de votos en blanco, los sobres cuyo contenido haya sido anulado, el padrón, el legajo, la cuaderneta con la planilla de voto a voto correspondiente, las copias del acta de escrutinio, la copia de la planilla especial de votos observados. Fuera de la urna deberán entregar sobre conteniendo copias del acta de escrutinio,
vía blanca, planilla especial de votos observados vía blanca, aun cuando no haya habido votos observados. Esta planilla debe ser firmada y entregada. Constancia de votos no utilizadas, tanto las nominativas como en blanco. Almohadilla para toma de impresiones, tableta en su caja, cargador y adaptador. Junto con el alargue, todo el material informático se entregará en una bolsa dispuesto a esos fines. Los demás elementos, salvo las hojas de votación que no fueran utilizados por los electores, deberán guardarse en la forma ordenada dentro de la maleta electoral. Cuando la comisión receptora de votos haya guardado todos los materiales del modo indicado, procederá a bloquear la ranura de la urna y a cerrarla con los precintos correspondientes. En ese momento se le entregará al vocal la constancia de actuación, liberándolo de sus funciones. Presidente y secretario junto al custodia se encargarán de trasladar la urna hasta el local designado para su recepción, recibiendo un certificado de lo actuado. Recién en ese momento podrán intercambiar las constancias de actuación y liberar de sus funciones al custodio.